en vos, te anhelamos a vos y Señor, que seamos ministrados por el poder de tu amor. Amén. Amén. Los que están de pie pueden tomar asiento. Los niños pasan a su actividad. Bien, hermanos. Les voy a pedir si pueden rápidamente organizar los chicos, así cuando podemos avanzar con el mensaje. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos recibieron? Yo sé que mucha gente pasó la semana pasada acá adelante, y algunos fueron ministrados por el profeta Oscar Ricomaño el sábado. ¿Cuántos recibieron una palabra en esos días? A ver, yo tengo varias palabras grabadas. Debemos tener fácil 40 palabras grabadas, ¿sí? Los que recibieron una palabra y no se la acuerdan bien, téngannos paciencia, porque desgrabar 2-3 horas de grabación no es fácil, ¿sí? Y más cuando el domingo acá había música detrás, todo, así que hay que hacer un trabajo de ingeniería bastante complejo, pero quisimos grabarlo justamente porque eso va a estar guardado, no vamos a publicar la palabra de todos, simplemente aquel que la quiera tener se la vamos a dar, pero creemos que si Dios ha hablado, después tenemos que poder seguir esa palabra, ¿sí? Edificar sobre esa palabra y también ver la confirmación de la palabra. Amén. Y por eso es bueno dejarlo registrado, grabado, y por eso tomamos la decisión ese día de estar ahí con el grabadorcito y grabar. Pero Dios me había hablado a mí hace más o menos 20 días, mientras estábamos descansando con Rosa y Lucila en Buenos Aires. Me había dado una palabra y yo le estaba preguntando al Señor, Señor, ¿cuándo comparto esta palabra? Y después de lo que ocurrió el domingo pasado, entendí que hoy era un buen momento, ¿sí? Ahora, la palabra no es solamente para los que recibieron una palabra de parte del profeta el fin de semana pasado, ¿sí? Sino para todos los que hemos recibido una palabra de parte del Señor, los que estamos siendo tratados por el Señor, los que estamos siendo encaminados en el propósito de Dios. Y el punto es, Dios nos habló, Dios nos reveló algo de su voluntad, Dios ha manifestado propósito para nuestra vida, Dios ha impartido un don sobre nuestra vida. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago después con eso que Dios me dio? ¿Cómo sigo caminando con lo que Dios puso en mi vida? El pastor Ricomaño nos contaba de un hombre que recibió un día una palabra de un profeta en su iglesia que le dijo, vas a ser apóstol, ¿sí? Recibió la palabra, se fue a su casa y mucho tiempo después vino y se sentó en la oficina con uno de los pastores de la iglesia y dijo, estoy muy molesto con el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca me dio el lugar que el Señor dijo que yo tengo. ¿Y cuál es ese lugar? Yo soy apóstol. Y entonces, pero el pastor nunca me levantó como apóstol. ¿Y vos qué hiciste? Y yo estoy esperando que el pastor me levante. Y todos nos reímos de eso. Pero yo me pregunto, ¿no? Para mí mismo, y te pregunto a vos, ¿cuántas veces Dios nos da una palabra, nos dice algo, tenemos la convicción de algo que esperamos en Dios, o de que algo que entendemos que Dios tiene para nosotros, pero sin embargo, estamos sentados esperando que algún día Dios lo manifieste? ¿Cuántas frustraciones por sentarnos a esperar que Dios cumpla la palabra que nos dio un día? Y qué trágico sería que muchos,
por una palabra que recibieron el domingo pasado, se queden sentados esperando eso y no hagan más nada de su vida. O, como también conversaba con un hermano el domingo pasado, Dios te haya dicho algo que puede estar en colisión o en contradicción con otras cosas que vos venías trabajando, o que a la luz de lo que entendés hoy, eso no debería ser, y te frustrás, te tirás al abandono o rechazás la palabra porque no tiene que ver con lo que esperabas. Y entonces, movilizado un poco por lo que ocurrió la semana pasada, porque fueron muchos los que recibieron cosas de parte de Dios, y también más de uno se ha acercado a partir de eso a hablar y a compartir y a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto que tenemos en la mano? Es que entendí que esta palabra hoy era oportuna. Y quiero que vayamos juntos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Ustedes tienen la lectura y en el boletín del pasaje. Es un poco extenso, pero yo quiero que nos enfoquemos no en los detalles de todo el pasaje, sino en algunos puntos que yo tengo destacados ahí. Dice el pasaje así: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, la madre de Jesús, estaba comprometida con José, pero antes de unirse como esposos, se encontró que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, era un hombre justo y no quería y quiso dejarla secretamente, pues no quería denigrarla. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido por el Espíritu Santo. María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que Dios dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey de Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo.
Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces Jesús se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. Me quiero enfocar acá en 2 actores, en José y en los sabios de Oriente. Lo primero que encuentro y se destaca ahí al comenzar el pasaje es que la situación que puede ser más crítica para uno puede ser la que Dios esté preparando y usando para manifestar su propósito o su voluntad para tu vida. Pongámonos un poco en situación, porque yo creo que nosotros siempre leemos la Biblia, como podemos leer muchas cosas de la historia, ¿no?, con el final del cuento ya contado. Entonces es como mirar las novelas, que uno siempre sabe que al fin y al cabo, ¿sí?, el galán se casa con la mucama. Medio parecido. Entonces uno ya sabe cómo es el final de la historia, qué es lo que va a pasar con Jesús, qué es lo que va a pasar con José. Pero pongámonos por un momento en el lugar de José, ese día. Él se iba a casar, era un hombre justo y honesto, dice la palabra, era un buen tipo, había hecho las cosas bien, y se entera que su novia está embarazada y él no la había tocado todavía. Pongámonos por un momento en el lugar de José. La frustración, la decepción, la angustia, la bronca, la humillación que estaría atravesando José cuando se enteró de esta noticia. Él no sabía todavía de qué se trataba, se enteró después. Y dice la Biblia que José estaba pensando en dejarla en secreto, porque como era tan buen tipo y la amaba tanto, no la quería avergonzar, no quería hacer un escándalo, no pretendía difamarla. Entonces no iba a salir a decir la dejo porque me engañó. Así que estaba viendo cómo hacía para dejarla, para suspender la boda, para romper las tarjetas para los invitados, para suspender la fiesta, sin que nadie se diera cuenta realmente de lo que estaba pasando. ¿Cuántas veces uno está en un lugar similar, atravesando un momento de noticias traumáticas, difíciles, angustiosas, o cuando parece que todo lo que habías ideado, diseñado, pensado, está desmoronándose? ¿Cuántas veces nos pasa que todo lo que soñamos, lo que pensamos, lo que proyectamos para nuestra vida, parece que de la noche a la mañana se derrumba? Y sin embargo, aquella situación que para José significaba la mayor frustración de su vida, era en realidad la que contenía el centro de los planes de Dios para la vida de José. Porque José había elegido, Dios había elegido a María para que concibiera al Salvador, pero había elegido a José como el educador, el padre, el que iba a guiar
a ese hijo el que los iba a cuidar, a esa mamá y a ese niño, y evidentemente lo había elegido porque era el modelo de hombre que Dios quería que Jesús aprendiera. José no era un actor secundario en los planes de Dios, era un actor fundamental. Era la persona que Jesús iba a tener de referente, que Jesús iba a tener de modelo a seguir. No era un actor menor. Y esta situación que para José significaba una gran frustración, en realidad contenía el centro de los propósitos y los planes de Dios para la vida de José. Nada más y nada menos que ser el padre del Salvador del mundo. Gracias a la sensibilidad de José, él no permitió que se abortaran los planes de Dios para su vida y para ese niño. Imagínense lo que hubiera sido que el Salvador de la humanidad viniera de una mujer avergonzada, abandonada, sola, sin además alguien que los protegiera, como vamos a ver y como ya leímos en el resto del pasaje. Por eso lo segundo que surge de el relato es que tener un oído y un corazón sensibles a la voz de Dios es fundamental para reconocer su voluntad. El relato no deja dudas acerca de la comunión que José tenía con Dios. Era un hombre justo, era un hombre honesto y evidentemente era un hombre temeroso de Dios, que sabía escuchar cuando Dios le hablaba. Porque dice la palabra que mientras él reflexionaba en sobre abandonar a María y ver la forma de que lo hacía para no difamarla, para no denigrarla, ¿sí? Para no avergonzarla, Jesús le habló y fue esa sensibilidad a la voz, Dios le habló y fue esa sensibilidad a la voz del Espíritu lo que lo guardó de cometer una injusticia con María. Él era un hombre justo, era un hombre honesto y Dios lo cuidó de que se convirtiera en un hombre injusto, porque iba a ser injusto con María. Y yo me imagino la situación, cómo María le diría también, y estaría intentando defenderse, pero imagínenselo a José, ¿sí? No sé, imaginémonos hoy que nos vinieran a contar, ¿sí?, una pareja de novios que ella concibió del Espíritu Santo. ¿Ustedes qué le dirían? Pastores, se nos sienta una pareja y nos dicen que ella está embarazada, que concibió del Espíritu Santo. Imagínense lo que sería para María sentir la angustia y la frustración de algo que ella no había decidido, que vino de parte de Dios, ¿sí?, pero que la ponía en una situación de vergüenza y potencialmente una situación de postergación. En otros tiempos, en otra cultura, donde la mujer era mirada de otra manera. Pero la sensibilidad de José a la voz del Espíritu lo guardó de cometer esa injusticia con María y lo introdujo como actor principal en el desarrollo del mayor plan de Dios para la humanidad, para sus hijos. El inicio concreto y manifestado en la tierra del plan de Dios para salvar a la humanidad. Por un hombre que supo estar sensible a la voz de Dios, que no actuó por impulso, que no actuó en función de lo que las circunstancias presentaban y que simplemente cuando las circunstancias lo movilizaron, lo sacudieron, lo angustiaron y le presentaron un escenario de potencial frustración y decepción, supo buscar la voz de Dios y entender qué es lo que Dios estaba haciendo y qué es lo que Dios pretendía de él. Ser sensibles a la voz de Dios. Lo tercero que surge del pasaje es que no basta una revelación sola para caminar el plan del propósito que Dios tiene para nosotros. Hasta aquí hemos hablado de ese primer momento. José se entera de la noticia y en medio de la frustración decide creerle a Dios y creer que Dios estaba en el medio, que lo que María
había concebido era del Espíritu Santo y que él tenía que recibirla y hacerse cargo de esa mujer y de esa familia porque había un plan de Dios ahí. Pero no alcanzó con eso. Notemos, y ahí están los destacados que yo puse en el boletín, una y otra vez, cómo tanto los sabios como José recibieron de parte de Dios más de una instrucción. José no se quedó con la palabra de lo que tiene María en su vientre es el Salvador del mundo, recibíla y punto, y listo, la recibió. José siguió buscando revelación y Dios una y otra vez lo fue guiando en qué es lo que él debía hacer y no dio un paso sin tener la revelación de Dios. De la misma manera, cuando los sabios decidieron guiarse por las señales que Dios había manifestado, llegaron a destino. La razón fundamental para que José se convirtiera en el protector, educador y guía del Salvador de la humanidad no fue su obediencia a una palabra, sino su obediencia a cada palabra dada por Dios. José no dio un paso sin la dirección del Señor de la misma manera que los sabios, como se los decía antes. En cuarto lugar, buscar dirección en el lugar equivocado puede traer consecuencias trágicas aún cuando al final alcancemos el propósito. Fíjense que el relato nos habla de los sabios de Oriente. Es impactante lo que sucede acá. No suele pasar desapercibido. Pero dice que la misma estrella que vieron en Oriente es la que les indicó la llegada del rey de los judíos y la que luego los llevó al lugar de nacimiento de Jesús, ¿sí? El pasaje del capítulo 2 comienza diciendo que los sabios llegaron a Jerusalén porque habían visto la estrella de Jesús. Y entraron a Jerusalén y empezaron a preguntar, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque vimos su estrella. Y armaron un revuelo en Jerusalén. Y después de armar el revuelo, dice que siguieron la estrella y llegaron al lugar de nacimiento de Jesús. Pero en medio de esta guía de la estrella, de esto que habían visto y que indicaba la llegada del Mesías, los sabios se detuvieron a buscar dirección en el lugar equivocado. Tanto como que no solo que en Jerusalén no sabían de que había llegado el rey, sino que se espantaron, dice, de la noticia. No solo Herodes, sino todo Jerusalén. Y es como que parece que es algo descolocado en el pasaje, porque si uno sacara el relato de lo ocurrido en Jerusalén, los sabios hubieran llegado igualmente a ver al Mesías, porque habían visto la estrella que indicaba el nacimiento del rey, y después esa fue la misma estrella que los llevó hasta el lugar donde el rey nacido se encontraba. Pero sin embargo en el medio, ellos buscaron dirección en otro lado. Los sabios al fin llegaron a destino. Estuvieron en Belén y adoraron al rey. Y luego, advertidos por Dios, tomaron un camino diferente. No volvieron a Herodes. Dice el pasaje, si no lo recuerdan, que Herodes los quiso engañar y les dijo, muchachos, vayan, encuentren dónde está Jesús y después vengan a contarme, así yo también lo voy a adorar. Ellos después enderezaron la nave, como se dice. Siguieron el camino correcto. Estuvieron atentos a la voz de Dios y se fueron por otro camino. Pero cuenta también el pasaje que todos los niños de la edad de Jesús fueron asesinados en Belén y en sus alrededores. Muchas veces tenemos una palabra de Dios y en base a esa palabra de Dios empezamos a buscar respuestas
en los lugares equivocados. Empezamos a buscar la dirección por cualquier lado. A veces, de hecho, queremos nosotros determinar cuál debe ser el camino para alcanzar los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, si Dios me dijo que yo voy a hacer esto, yo empiezo, hago lo que quiero, me muevo. Habitualmente lo que ocurre es que aceleramos los pasos, queremos saltear circunstancias, queremos pasar por arriba los tiempos de Dios. Y no estamos dispuestos a pagar el precio de la comunión, de la intimidad y de un oído atento a lo que Dios quiere manifestar y a esperar los tiempos que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, y relacionado con lo anterior, es que cuidar el propósito revelado por Dios es imprescindible para ver su voluntad cumplida en nosotros. Y esto es central. José no salió a contar a los demás lo que Dios le había dicho. Recibió a María como esposa y para todos Jesús era el hijo de José. Para los que no era el hijo de José, era para los sabios. ¿Por qué? Porque habían recibido revelación al respecto. Pero no porque José salió a decir, muchacho, la recibí a María porque ella concibió al Salvador del mundo. Así que nosotros tenemos en casa al Mesías. Miren, qué bueno. José hizo silencio y fue obediente, porque Dios lo único que le dijo es, no temas recibirla, recibila y seguí con tus planes como estaban, casate. Y eso hizo. José se dedicó a caminar la palabra, no a contarla. José no salió a decir, che, yo soy profeta. Se dedicó a intimar con Dios para que el don se manifestara. Digo José, no era José el profeta, pero trayéndolo a nosotros, ¿sí? Si José estuviera en estos días y hubiera recibido alguna de las palabras que recibiste vos, que recibí yo, no saldría a decir, che, Dios me dijo que voy a ser evangelista, así que reconózcanme. Se hubiera puesto a laburar en torno a la palabra que Dios le dio y hubiera seguido el camino que Dios le indicaba. Pasaron 30 años desde que Dios se reveló a José hasta que se manifestó públicamente el plan de Dios en la vida de Jesús. Hasta que Jesús comenzó su ministerio y se dio a conocer como el enviado de Dios para salvar a la humanidad. 30 años pasaron. 30 años. Y de hecho es poco lo que se sigue hablando en la Biblia de los padres de Jesús, sobre todo de José. Casi que pasa desapercibido en la historia. Pero ¿qué hubiera sido de la humanidad si José ese día no hubiera estado atento a su voz y si no hubiera tenido cuidado de la revelación que Dios le había dado? Cuidado del propósito, del plan que Dios había puesto en sus manos. Los sabios, por el contrario, entraron a Jerusalén a divulgar la noticia y pusieron en riesgo la vida de Jesús. Pusieron en riesgo el plan de Dios. Pusieron en riesgo el propósito de Dios. Y si los sabios no hubieran estado atentos a la voz después de Dios y hubieran pasado a visitar a Herodes nuevamente, posiblemente hoy estaríamos contando otra historia. Qué importante es que aprendamos a cuidar el propósito de Dios en nuestra vida. Somos tan ansiosos muchas veces que queremos salir a contar enseguida y hacer publicidad de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y empezar a contarlo para ver si alguien lo confirma, para ver si alguien nos dice algo nuevo. De pronto viene un profeta como la semana pasada y a veces queremos que el profeta nos dé una palabra, pero primero le contamos todo lo que Dios ya nos dijo para que sepa por dónde se tiene que caminar, para que nos diga lo que nos tiene que decir, ¿no?
Cuando si realmente es un hombre de Dios y Dios nos quiere decir algo, no hace falta que nosotros le expliquemos lo que Él nos tiene que decir, lo que Dios quiere decirnos. Pero muchas veces estamos forzando la voluntad de Dios, la revelación de Dios. Quizá fue esto lo que traicionó a los sabios de Oriente, el apuro, la ansiedad por conocer al rey, no esperar que la estrella lo llevara y salir a buscar. Che, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que queremos verlo. Cuando en realidad Dios ya le había mostrado el camino, la señal, la forma en la que iban a llegar. La revelación de Dios siempre demanda una respuesta de parte nuestra. José se activó en respuesta a la revelación de Dios de dos formas. Primero, agudizó su oído para estar atento a cada nueva dirección que recibiera de parte de Dios. Y en segundo lugar, se determinó a ser obediente a la voz de Dios. Porque no basta solo con escuchar la voz de Dios, es necesario obedecer la voz de Dios. Y obedecerla no importa cuál sea la revelación, no importa cuál sea la voz, no importa cuál sea el planteo que Dios nos haga, no importa cuál sea el camino que Dios nos marque, obedecer. Posiblemente, con toda seguridad, más de una vez, lo que Dios nos hable hasta nos suene descabellado en función de lo que nosotros estamos esperando. No creo que ese hubiera sido el plan que José tenía para su vida. Él era un carpintero. Y Dios lo sorprendió con este llamado, con esta misión, con este propósito. Pero su obediencia hoy es una bendición para la humanidad. Dios está demandando una iglesia que se levante, una iglesia que manifieste a Cristo, una iglesia que marque la diferencia. Para eso necesitamos una iglesia que empiece a escuchar la voz de Dios, que no se frustre antes de saber cuáles son los planes de Dios por los cuales permite las circunstancias que estamos atravesando. Que si le hemos dado al Señor el señorío de nuestra vida, si lo hemos hecho a Dios central en nuestra vida, y Él es el que marca los destinos de nuestra vida, aceptar cada circunstancia en nuestra vida como parte del plan y los propósitos de Dios para nuestra vida. Y en vez de renegar, de frustrarnos, de abandonarnos y de protestar, tener la sensibilidad de José, de escuchar la voz de Dios y entender qué es lo que Dios quiere traer a nuestra vida con esa circunstancia. En segundo lugar, obedecer a esa palabra y a cada palabra que Dios revela en nuestra vida y que determine el rumbo que tenemos que darle a nuestras acciones y a nuestros pasos. Muchas veces parecerán estar esas directivas de parte de Dios en el camino opuesto al que vos pensás e ideás que es el determinado para el propósito de Dios para tu vida. A José se le reveló que iba a ser el padre del rey de Israel, del Salvador de Israel. Cualquiera hubiera pensado que pronto lo que tenía que ocurrir con José y su familia es que Dios le iba a abrir puertas para un palacio, para mejores condiciones, para un niño prodigio que fuera reconocido, honrado desde el primer momento. Y por el contrario, nació en un lugar sin las condiciones necesarias y apropiadas para el nacimiento de un niño, menos para la de un rey. Y lo segundo que tuvo que hacer es huir a otra tierra extranjera para ser librado de los ataques que vendrían contra la vida de ese niño. Y después, igual el desarraigo, porque en vez de instalarse en Jerusalén, se tuvieron que ir
a la tierra de Nazaret. ¿Cuántas veces Dios plantea en el camino de los planes para nuestra vida cosas que nos parecen que están tan lejos de lo que soñábamos y esperábamos fuera los tiempos de Dios para nosotros? Pero qué importante es que de una vez por todas nos animemos a caminar en obediencia, sin discutir, sin oponernos, sin pretender nosotros tener mejores ideas que las que Dios ya estableció para nuestra vida, y dejar que sea Dios el que marque los tiempos, las formas, y caminar nosotros en lo que nos toca, hacer nosotros nuestra parte, ser obedientes y activarnos creyendo que lo que Dios trae para nosotros es siempre lo mejor. No intentes buscar la guía que tenés que encontrar en la intimidad con el Espíritu en otro lado, porque puede desviarte del propósito y podés no solo abortar la voluntad de Dios para tu vida, sino también provocar consecuencias muy dolorosas, no solamente en tu vida, sino en la de otros. Y no tenés derecho a lastimar la vida de otros por tu falta de obediencia. Sé prudente, aprende a callar sobre lo que Dios te ha dado, ocúpate de obedecer la voz del Espíritu y confía que Él manifestará todo cuando sea el tiempo oportuno. Llegó un día en que Jesús comenzó su ministerio, lo manifestó públicamente y, como recordábamos más temprano, se entregó por nosotros y trajo un tiempo nuevo para la humanidad. Va a llegar el día donde lo que Dios te habló, donde la misión que puso en tus manos, donde los planes que te reveló y aquello que vos soñás ser en Dios, se va a manifestar. No te desesperes, no te apures, sé prudente y en vez de hablar tanto, aprende a accionar más y a caminar en la senda que Dios está trazando para que ese propósito se cumpla y que comienza, ¿sabes dónde? En la intimidad, en el altar del Señor, donde Él puede hablarnos, donde nosotros podemos escucharlo. Por eso también es una palabra oportuna en el marco del inicio de los 40 días de ayuno, oración y renovación personal. Hacé de este tiempo un tiempo de intimidad. Contá poco de lo que estás haciendo y hacé mucho en la intimidad con Dios. Contá menos de lo que estés orando y ora más. Cállate más de lo que estás ayunando y ayuná más. No hace falta que le cuentes a los demás los sacrificios que estás haciendo. Hace falta que te sacrifiques, que te esmeres y que te entregues por completo a una búsqueda profunda que traiga revelación fresca y oportuna de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Si estás dispuesto, yo te invito a que inclines tu rostro y vamos a orar y a decirte juntos: Señor, anhelamos que este sea un tiempo de renovación, que este sea un tiempo de revelación y que nos encuentres, Señor, como a José, sensibles, atentos y dispuestos a caminar en la revelación de tus planes y tu voluntad para nuestra vida. Señor, disponemos nuestro corazón, esperamos en vos, anhelamos, Señor, que tus planes se cumplan en nosotros. Por eso, Señor, te decimos: háblanos, que nosotros, tus siervos, estamos listos para oírte y obedecerte. Padre, que esta palabra sea realidad en cada uno de nosotros y que podamos ver una iglesia que manifiesta a Cristo en espíritu y en verdad, con el poder de tu amor que transforma vidas y que establezca tu reino en nuestra ciudad y en nuestra nación, para salvación de muchos y para transformación de vidas, Señor. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén, amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Vamos a cantar una canción y así vamos a finalizar.